Si hay algo que le podemos brindar a Rosario Central, es el hecho de que puede hacer que cualquier rival juegue peor que sí mismo, juegue incómodo, en un terreno ajeno. Porque lo que hace al Canalla un equipo complicadísimo en los mano a mano principalmente, no es su gran capacidad combinatoria o individualidades muy regulares en los 90 minutos, sino un buen juego en equipo, una estrategia que pone al rival en las mismas condiciones que Central, en unas condiciones en las de que son pocos los recursos ofensivos que valen. Y donde de repente la pelota parada vale mucho más, donde las contras valen mucho más, y donde el volumen pierde valor. Y lo que empieza a subir es la efectividad. Y eso es lo interesantísimo de este equipo. Y que, obvio, una vez más lo pudo hacer. En este caso no era un encuentro tan fructífero. No fue un gran partido. La realidad es que un empate de local tampoco creo que sea un buen resultado. Pero no podemos dejar de decir que contra un durísimo rival, en este momento segundo del Brasileirao, no se notó una diferencia abismal, teniendo en cuenta que Central en la Liga Argentina no está ni cerca del top 5. Así que sí, vamos a analizar entrópicamente Rosario Central 1, Fortaleza 1. Y otra demostración inteligente e interesante, que se me mezclaban las palabras, del canalla. Me gustaría empezar admitiendo algo porque siempre quiero ser sincero con ustedes, y es el hecho de que el segundo tiempo no lo pude ver, al menos no la gran mayoría. Me quedé dormido mientras lo veía, y no porque sea aburrido o algo así, sino porque estaba hiper cansado, y bueno, simplemente voy a hablar en base a lo que vi en el primer tiempo y un poco del resumen y también las estadísticas o datos que pude recopilar. Así que bueno, si te parece bien quedarte de todas formas, te agradezco mucho, y si te parece que no estoy capacitado para opinar, estás más que invitado a irte. Fue tan interesante el principio del primer tiempo porque fue irrelevante y al mismo tiempo divertido. Porque en los primeros 5 minutos ya teníamos el empate 1-1 que terminó siendo el definitivo. Con un gol de Mariño en tiro libre, que era un centro en realidad y que se le escapa a Brown. No es que se le escapa literalmente, pero para mí es un error del arquero rosarino. Y después un gol de pelota parada de Central, como siempre, con Mayo participando y con Sandes, que muy bien recalcaba en la transmisión que vi yo, que creo que era de DirecTV Sports, que ya ha metido varios goles importantes. El punto es que sí, es re entretenido y es súper raro lo que pasó, porque encima Mariño, después del 1-0, se lesionó en el festejo y entró Pikachu, cosa que hacía que todo empiece de manera muy caótica y capaz uno podría pensar, este partido va a ser una locura, va a haber 10 goles, pero no. No pasó nada. Y al mismo tiempo, como fue tan rápida la reacción, no tuvo una intervención en el resultado en cuanto a largo plazo. No hubo un desarrollo diferente. No es que Central tuvo que tomar una responsabilidad diferente y arriesgarse, no. Porque la primera que intentó, la metió. Entonces, bueno, sí, el empate 1-1 fue algo que impactó al principio, pero a la larga fue como si tuvieran 0-0 todo el tiempo. Porque encima que no hay gol de visitante, no importa. El primer tiempo estuvo intenso, al mismo tiempo que tenso, al mismo tiempo que fluido, al menos en un sentido de que existían oportunidades para ambos equipos, teniendo estadísticas bastante altas comparadas con el segundo tiempo en cuanto a volumen de juego. No voy a hablar mucho del segundo todavía, pero sí tengan en cuenta que fue como un gran apagón en cuanto al fútbol ofensivo, cosa que en el primer tiempo no pasaba, teniendo un remate al palo de Fortaleza, teniendo bastantes pelotas paradas que pueden haber sido un poco más peligrosas para Rosario Central, y algunas jugadas de transición que el Canalla también tenía. Podemos decir que ambos se pudieron destacar positivamente en el partido porque tuvieron sus aspectos donde pudieron potenciar sus fortalezas, pero no las mismas fortalezas. Central por un lado su intensidad y su buena pelota parada, mostrada en cómo Fortaleza después del 1-0 estaba siempre hiper concentrado y Central tenía diferentes recursos para no repetirse, para no ser predecible, soltando la pelota al primer palo, soltando la pelota primero hacia el vértice del área para después hacer un centro, teniendo diferentes jugadas preparadas que hacían que el rival no pueda estar listo justamente para frenarlo, para anularlo. Al igual que las contras, que fueron interesantes, aunque quizás no fueron tan letales como otros días, y yo creo que porque Campas no pudo sacarle tanta ventaja con su velocidad a Brites o a Cardona. La realidad es que el colombiano estuvo peligroso y tenía buenos desmarques, pero a la larga siento que estaba muy solo. Y después, cuando intentaba centrar, por lo general no pudo hacerlo de buena manera. Entonces nunca le quedó una pelota a Copetti como para definir el partido y poner el 2-1. Copetti, por cierto, que luchaba muchísimo, pero la mayoría de veces que lograba pivotear, eran malos pivotajes. No por él mismo, sino porque el equipo no acompañaba. Porque como eran pelotazos muy largos, no había nadie para la segunda pelota, o si peinaba para atrás, no había nadie para poder definirlo. Entonces como que Central tenía un poco la mitad
mitad de las cosas hechas y la mitad de las cosas deshechas. Por otra parte, tenía una participación bastante activa de Martínez y de Gómez y también de Lovera en la creatividad, pero con pinceladas un poco irregulares. Estos tres eran jugadores que podían aparecer conduciendo, desmarcándose, combinándose con algún lateral, pero a la larga no pudieron tener un buen remate, un buen pase clave para que pueda definir Copetti o un cambio de frente determinante. Es como que mostraban sus destellos, se notaba que podían superar a algún rival con conducción o que podían tener una buena distribución, pero como no una idea tan superlativa. Y quizás a veces Lovera lo vi un poco apurado, más que nada cuando estaba en el centro para rematar, y quizás sentí que fue un poco egoísta, no en un mal sentido, sino como que pensaba mucho en su jugada, y hay veces que está perfecto hacer eso porque es un jugador que tiene que arriesgarse, pero en otras ocasiones siento que en ese sentido el rival puede aprovechar para bloquearlo y anularlo a él mismo, ¿no? Quizás si pudiera haber aprovechado un desmarque de Copetti o de algún lateral, hubiese sido jugadas más fructíferas. A su vez, y hay otro aspecto, el último, y ya pasamos para fortaleza, que quiero destacar del canalla que tiene que ver con lo defensivo. No tanto en un tema de, bueno, me repliego bien, que eso lo hace siempre y creo que tuvo también responsabilidad el rival, no me meto en eso todavía, sino más bien con cierta intensidad en el mediocampo, de la mano de Ibarra principalmente, pero también a veces de Martínez o Jonathan Gómez. Por un lado, cuando le agarraban Rossetto o Pedro Augusto, estaban casi siempre incómodos. Hay veces que estos dos salían con algún regate, con un buen cambio de frente y resolvían la jugada, pero en otras ocasiones realmente se veían incomodados y hasta la perdían contra ellos. E Ibarra, que para mí tuvo muy buen primer tiempo, muchas veces presionando alto tuvo recuperaciones muy interesantes. Y ahí está el tema que va a ser un poco foco de crítica en mi análisis contra Central, que es el hecho de que siento que tuvo muy buenas recuperaciones o situaciones que cuando empezaba la jugada sentía que iban a ser hiper peligrosas, pero que al final no terminaba de concretarse, como que la jugada se diluía. Una buena recuperación de Ibarra arriba porque robaba quizás ante un mal pase de un central o ante una simple conducción demasiado larga de Rossetto. Y después como que no había un pase que se suelte y que le dé ventaja a Copetti, no había una jugada por banda que permita que se luzca Campás, o simplemente si existían después los delanteros no la aprovechaban. En ese sentido como que faltó un poco de poderío o jerarquía ofensiva, y también un poco de creatividad en la idea sumada con la precisión, pero bien por Central porque incomodaba al equipo que, bueno, va a tener que jugar local el próximo partido. Ahora, Fortaleza, ¿qué hacía al respecto? Bueno, la Fortaleza también tuvo sus cosas, y cuando lograba saltear la presión o evitar un poco los mediocampistas, tenía un juego muy interesante y colectivo, teniendo a un Breno López que se atrasaba un montón y que tenía conducciones por toda la cancha de un lado para el otro, buscando hacer cambios de frente, pivoteando, gambeteando. Obviamente Pedro Augusto como un eje que no tuvo un partido tan importante porque no hubo un gran volumen, como ya digo, pero sí se notaba cómo podía influir en el equipo. Y después quiero destacar a Brites, que hacía muy buenos pases del lateral, principalmente filtrados hacia el medio, por ejemplo, para justamente a Breno López o para algún desmarque de Pedro Augusto. La realidad es que creo que Hércules no tuvo un desempeño, perdón, Hércules, ese no jugó hoy. Pikachu no tuvo un desempeño tan determinante porque realmente no le daba espacio central. Se replegaba bien y por lo general los extremos no podían lucirse tanto o simplemente tenían que caer en centrar, pero casi todo se notaba su picantez y obvio que Fortaleza tuvo más triangulaciones y tuvo más jugadas en las que pudo combinarse en velocidad. La realidad es que así todo, si bien tuvo un tiro al travesaño y tuvo una jugada de gol, no pudo romper del todo al rival, como que triangulaba y llevaba casi siempre la pelota a una zona que estaba más liberada, pero no para patear, sino para centrar. Entonces le pasaba un poco como que, bueno, generaba la situación, pero después a la hora de tirar el centro, terminaba ganando un defensor o el cabezazo no existía o era muy malo. Entonces es como que toda su producción no pudo ser quizás aprovechada tanto, porque sí la movía mejor que Central, porque obviamente tenía que tener mucha más técnica para hacerlo, porque Central estaba replegado muchas veces, pero no terminaba de poder concretar esas situaciones. Por tanto, sí, se notaba que es un equipo dinámico, pero le faltaba. Y tampoco pudo agarrar a Central mal parado prácticamente nunca, exceptuando, quizás no es estar mal parado, cuando encontraba esos pases hacia la zona de adelante de los centrales, cuando no llegaban a anticipar ni Quintana ni Mayo y recibía ahí libre, por ejemplo, Breno López, o por ejemplo Augusto, como ya dijimos, que Brites lo hizo varias veces. Pero a la larga creo que el primer tiempo, con las cosas buenas de Central, con las cosas buenas de Fortaleza, fue bastante entretenido, fue tácticamente muy rico, como ya fuimos viendo a lo largo del análisis, pero no le sacaron una ventaja significativa y por lo tanto creo que el empate estaba bien. Y creo que por otra parte el empate a los dos no les salía tan mal. Porque, bueno, Central se está enfrentando contra un equipo que posiblemente sea superior, tiene más recursos. Y al mismo tiempo, Fortaleza está jugando en una cancha difícil y un empate distante puede que no sea tan amargo. En ese sentido, el segundo tiempo puede que se haya visto un poco influenciado por eso. La verdadera razón del decaimiento a nivel ofensivo en la segunda mitad
no la tengo muy clara. Y en parte, como ya dije en un principio, es porque no lo vi del todo el partido. O sea, no pude ver el desarrollo. Vi el resumen y tengo los datos. Entonces siento que voy a tardar explicaciones, pero tengan en cuenta que seguramente, si ustedes vieron el partido, las puedan entender mucho mejor que yo. Y quizás es tan simple como que el empate no les sabía tan mal a ninguno, o quizás tenga una explicación un poco más profunda, que al menos en este día de hoy pido disculpas porque me hubiese gustado tenerla, pero no voy a poder darla, al menos ninguna certeza tengo de eso. Así todo, por algunos datos, como por ejemplo el hecho de que sí, existe una baja, no es que el partido siga igual, pero hay una imagen que estoy viendo equivocada. Por ejemplo, en cuanto a los tiros, en cuanto a la precisión, hubo una baja estadística clara, hubo menos tiros, hubo menos centros, hubo menos todo. El equipo local y visitante empezaron a tener una baja en cantidad de ocasiones que estaban adelante de la cancha. Y creo que en parte tiene que ver con una razón muy simple, y es el hecho de que el primer tiempo he tenido una falta de fluidez en cuanto a ida-vuelta, en cuanto a espacios. Simplemente eran momentos en los que un equipo tenía una triangulación que no estaba teniendo y que rompía al rival. Simplemente era que Central recuperaba una pelota que no era lógica, ¿no? Que era inesperada porque era en la salida y generaba un poco de peligro. O sea que eran situaciones aisladas, pero que por la virtud en la presión que tenía Central a nivel físico y las ideas y la presión que estaba teniendo Fortaleza, aparecían. Pero cuando en el segundo tiempo esos destellos dejaron de aparecer, el partido se tornó como estaba en la mayoría del tiempo en el primer tiempo también, pero sin esos picos de nivel un poco más alto. Entonces creo que se puede explicar desde ahí. La energía, el resultado que quizás no era tan malo, y también, bueno, quizás alguna otra cosa que no estoy teniendo en cuenta, relacionada, por ejemplo, también con los cambios. Quería destacar por último también a Pacheco, al lateral izquierdo de Fortaleza, que me gustó cómo jugó y creo que tuvo buena participación, pero no lo mencioné antes y no quería quedarme con las ganas de decirlo. Así que bueno, no hay mucho más que decir. Si te quedas hasta acá, te agradezco muchísimo por darme valor haciendo lo que más me gusta, que es que alguien me escuche, que alguien me dé un poco de bola, que alguien aprecie su tiempo tanto o desprecie su tiempo tanto como para tomarse el tiempo de ver análisis. Y bueno, nada, más allá de toda esta perorata, te agradecería mucho si te puedes suscribir, ya que me ayuda a una banda a poder crecer y algún día poder vivir de esto. Y si quieres ayudarme también, y de otra manera, quizás no tan comprometida, bueno, puedes también dar un like o comentar, ya que bueno, ayuda también. Y si querés comentar, decime, ¿qué opinás del partido? Que me olvidé de algo, quizás pensás que en el segundo tiempo pasaron cosas que no pude entender justamente porque no las vi y el resumen no están tan explícitas. ¿Qué cosas pensás que podías agregar a mi análisis y que te parece realmente relevante? Y obviamente, si hay una cosa que dije te parece equivocada, también das que invitado a corregirme o a decir lo que quiera. La idea es poder aprender entre todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que la verdad que me están gustando mucho de estos partidos de copas internacionales. Este fue típico partido de ida, cerradito y a ver qué pasa en la vuelta.